Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 81. La marca resonante. Quizás porque ya había experimentado una batalla de vida o muerte contra Akasa, Asuka había sido extremadamente cauteloso incluso antes de entrar a este patio. Observó cuidadosamente si había otros demonios cerca, sintió con cautela las fluctuaciones de la presión espiritual del demonio de rango superior frente a él, y evitó cuidadosamente el alcance del arte demoníaco de sangre de Doma. En comparación con lanzar ataques, pasó la mayor parte del tiempo intentando proteger a sus compañeros, intentando evitar que la situación de casi muerte que Kyojuro había enfrentado una vez sucediera de nuevo. Había estado esperando el momento perfecto, esperando el instante en que ese demonio expusiera una falla para poder matarlo de un golpe. Pero ahora, Shinobu Kocho había colapsado detrás de él, su vida o muerte incierta. El carmesí deslumbrante era como una bofetada resonante, golpeando a Asuka con fuerza en la cara. Te ayudaré a matar a ese demonio con sangre en la cabeza que empuña un par de abanicos. Te lo prometo. El recuerdo surgió de las profundidades de la mente de Asuka junto con un calor insoportable. Era ira incontrolable, y aún más un disgusto extremo hacia sí mismo. ¿Qué demonios estoy haciendo? Apretó su agarre sobre la empuñadura de la espada. Las venas en su mano se sobresalieron, y sangre resumó de su palma. Quizás Nugata sintió la furia de su maestro. O quizás el agarre anormal resonó con la hoja misma. Nugata estaba ardiendo. Tomioka. Los ojos de Asuka ya estaban completamente carmesí mientras gritaba a Hiyu Tomioka, quien esquivaba los ataques de Doma. Trabaja conmigo. Aunque Hiyu Tomioka no se había encontrado con Asuka muchas veces, nunca había sentido tal intención asesina violenta de él antes. Antes de que pudiera responder, los ladrillos bajo los pies de Asuka se hicieron añicos al instante. ¡Bang! Asuka reunió la energía espiritual que lo rodeaba bajo sus pies y la comprimió hasta el límite. Todo su cuerpo se convirtió en un rayo de relámpago negro, cruzando más de 10 metros casi al instante y apareciendo directamente frente a Doma. Vaya, qué expresión tan aterradora. Doma inclinó la cabeza, sus ojos de colores arcoíris llenos de compasión burlona. ¿Estás enojado? Qué lastimoso, segunda forma. Luna nueva. Asuka no tenía interés en escuchar otra palabra. La larga hoja en su mano estalló en una tormenta de tajos salvajes. El poder de esta forma de espada superaba con mucho todo lo anterior, y el aura asesina que emanaba de ella hizo que Doma frunciera ligeramente el ceño. Parte demoníaco de sangre. Sauce colgante yermo. Los abanicos dorados revolotearon, convirtiendo el viento helado en 9 tajos entrelazados, intentando congelar a Asuka junto con esa espada extraña. En la lógica de batalla de Doma, mientras los humanos tocaran su escarcha, sus pulmones se podrirían y su fuerza declinaría rápidamente. Ya sea que pelearan o huyeran, tarde o temprano se convertirían en presa en su plato. Sin embargo, la hoja de Asuka no mostraba señal de ralentizarse. El hielo que Doma desató, capaz de congelar el aire al instante, se derretía en el momento en que tocaba la hoja ardiente. Era como arrojar hierro al rojo vivo en la nieve. El hielo sólido formado por el arte demoníaco de sangre se disolvía completamente bajo la alta temperatura. ¿Qué se suponía que significaba esto? ¿No era un espadachín de la respiración del viento? Doma no podía entender.
Su figura elegante se deslizó hacia atrás, pero Asuka no tenía intención de dejarlo escapar. Clan. 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 Asuka se aferró fuertemente al camino de retirada de Doma, forzándolo a bloquear desesperadamente la persecución violenta con sus abanicos dorados. Aunque Doma continuamente abanicaba niebla helada para ralentizar los ataques de Asuka, esa espada aterradora parecía capaz de devorar directamente la mayoría de los fragmentos de hielo, haciendo imposible causar daño efectivo. No. El daño aún se estaba haciendo. Sangre fluía de la nariz de Asuka. Su respiración era pesada y entrecortada como un fuelle roto. Simplemente ya no le importaba. La tremenda fuerza transmitida a través de las empuñaduras del abanico hizo que incluso el demonio Doma sintiera sus brazos entumecerse. El calor de la hoja roja chamuscaba los abanicos, finas volutas de humo alzándose de ellos. A través del choque de las dos armas, podía sentir una extraña fuerza de succión devorando salvajemente el poder demoníaco dentro de su cuerpo. ¿Qué es este recuerdo? En medio de la batalla feroz, Doma de repente se distrajo por un breve momento. Parecía ver una figura vaga en lo profundo de su alma, empuñando una hoja carmesí, usando aretes anafuda, con marcas feroces extendiéndose por su rostro. Ante esa figura, sentía un miedo incontrolable. No era él. ¿Era el señor Musan quien temblaba? ¿Es este, el recuerdo del señor Musan? Doma se sobresaltó. Se dio cuenta de que el espadachín de cabello negro frente a él podría ser mucho más problemático de lo esperado. Respiración del agua, primera forma. Corte de la superficie del agua. Mientras los dos estaban ensarzados en combate, Hiyu Tomioka finalmente se movió. Su figura se convirtió en una ondulación de agua azul. La hoja Nichirin trazó una trayectoria curva y cortó precisamente hacia la parte posterior del cuello de Doma. Parte demoníaco de sangre. Loto reptante. Doma sintió el peligro detrás de él. Varias enredaderas de hielo con púas brotaron al instante del suelo, enredándose hacia Hiyu. Viento furioso. Viento Tengu. Centrado en Asuka, un enorme ciclón carmesí rugió hacia afuera. Mezclada dentro de la tormenta estaba la presión espiritual emitida por Nugata. Como una gigantesca rueda de moler, destrozó las enredaderas de hielo circundantes en pedazos en un instante. Aún así, una enredadera de hielo extremadamente oculta se deslizó pasado el ataque del viento Tengu y se abalanzó desde un rincón oscuro. Si Hiyu Tomioka completaba su golpe, sería atravesado al mismo tiempo. Este era un golpe mortal. Una resolución desesperada brilló en los ojos fríos de Hiyu. Sabía que Asuka estaba usando un estilo de combate suicida para crear una oportunidad para él. Si no lograba aprovecharla, los tres morirían aquí hoy. En el borde de la vida y la muerte, el rostro inexpresivo de Hiyu finalmente mostró fluctuación. Escuchó su propio corazón latiendo tan rápido que parecía listo para estallar de su pecho. Su temperatura corporal se disparó a un nivel que ningún humano debería soportar. En ese instante, muchas personas y recuerdos destellaron a través de su mente. Maestro, maestra, Sabito, Makomo, Tanjiro. Mi hermana. Al final, no soy digno de ser el pilar del agua. No merezco estar a la par con los otros pilares. No soy como ellos, solo me uní al cuerpo de cazadores de demonios por suerte. Si fuera Sabito, él habría matado a este demonio hace mucho. No dudes. Asuka escupió sangre mientras rugía fuertemente, despertando a Hiyu de sus pensamientos. Corta. Justo cuando la enredadera de hielo de Doma estaba a solo centímetros del pecho de Hiyu, una marca carmesí profunda, fluyendo como olas, apareció súbitamente en la mejilla izquierda de Hiyu. Zumbido. La mente de Hiyu se volvió instantáneamente clara. Su velocidad se disparó a otra dimensión. Su movimiento, que había sido un paso demasiado lento, se revirtió en el último momento posible, convirtiendo la hoja Nichirin en un rayo de luz azul pura. Undécima forma. Calma muerta. Esta era la técnica autocreada de Hiyu. La enredadera de hielo mortal fue reducida a polvo más primitivo por energía de espada invisible en el momento en que se acercó a él. El ataque de Doma falló. No solo eso, el contraataque de Hiyu siguió inmediatamente. ¡Sas! Potenciada por la marca, la huelga cargaba una fuerza abrumadora, tallando una herida tan profunda en el cuello de Doma que se podía ver el hueso. ¿Qué? Por primera vez, Doma dejó escapar un sonido de sorpresa. Usando la sangre demoníaca que salpicaba de su cuello como cobertura, sacudió violentamente los abanicos en sus manos. Parte demoníaco de sangre. Loto disperso. Sangre demoníaca se condensó en innumerables pétalos de hielo afilados como navajas, disparándose desde los abanicos. Cada uno cargaba veneno congelante capaz de causar que las células se pudrieran.
Aunque este ataque fue rápidamente aplastado por Asuka, que estaba en un estado frenético, aún así le compró a Doma un momento para ampliar la distancia. Retrocedió varios pasos antes de finalmente estabilizarse, tocando algo aturdido la herida en su cuello. ¿Otro? Sus pupilas de colores arcoíris giraron rápidamente mientras examinaba las marcas en los rostros de Asuka y Hiyuu. ¿Esta cosa puede propagarse? La sonrisa desapareció completamente del rostro de Doma. Quizás esa expresión vacía desprovista de pena o alegría era su verdadera naturaleza. Ya no podía continuar peleando casualmente. Si fueran meramente dos espadachines de nivel pilar cuyas habilidades físicas habían mejorado, eso solo no lo preocuparía. Lo que realmente lo inquietaba era la sensación que le daba Asuka. A medida que la batalla continuaba, esa larga espada parecía devorar continuamente pequeñas trazas de poder demoníaco de los cristales de hielo dispersos y las colisiones de sus armas. Aunque había sido extremadamente cuidadoso y no había sido golpeado una sola vez, Doma podía sentir claramente. Su resistencia estaba declinando lentamente, mientras que el aura de su oponente se elevaba constantemente. Doma juntó sus abanicos gemelos y los colocó frente a su pecho. Una aura aterradora nunca antes sentida surgió de su cuerpo. Todo el santuario de montaña comenzó a temblar violentamente, escarcha extendiéndose rápidamente a través de las paredes y el techo. Ya que están trabajando tan duro, supongo que debería mostrar un poco de sinceridad también. Parte demoníaco de sangre. Niebla congelada, bodhisattva del loto durmiente. En el centro del patio, el suelo de repente se partió con una grieta atronadora. Una estatua gigantesca de un bodhisattva, formada enteramente de hielo sólido transparente, se elevó lentamente de la tierra. Capítulo 82. Refuerzos inesperados. Retumbo. El suelo tembló violentamente mientras capas masivas de hielo surgían hacia arriba como una criatura viva. Una gigantesca estatua de bodhisattva sentada formada enteramente de hielo se elevó desde bajo la tierra, centrada en la figura del demonio. Ascendió con un rugido atronador. El bodhisattva de hielo se sentaba en solemne serenidad, la cabeza ligeramente inclinada, las manos juntas en oración. De él irradiaba un aura escalofriante capaz de congelar el alma, junto con una presión abrumadora. Su forma enorme ocupaba casi la mitad de la cima de la montaña. La sombra que proyectaba tragó por completo a Asuka, Hiyuu y a la gravemente herida Shinobu. Corrientes de luz de 7 colores fluían a través de la superficie de la estatua, manifestaciones del poder altamente condensado del demonio. Dentro de cada hebra yacía un frío absoluto capaz de congelar el acero sólido. Frente a tal creación colosal, Asuka y Tomioka Hiyuu parecían dolorosamente pequeños. Este era el arte demoníaco de sangre más fuerte del demonio. Requería una potencia tremenda para ejecutarse, y nunca lo habría usado a menos que estuviera acorralado. Honestamente, eres bastante impresionante, espadachín de cabello negro. El demonio se deslizó ligeramente hacia abajo hasta la palma del bodhisattva, mirando a todos desde arriba mientras la herida desgarrada en su cuello se regeneraba lentamente. ¿Son esas tus últimas palabras?, dijo Asuka fríamente mientras miraba al masivo bodhisattva de hielo frente a él. Qué poco romántico. El bodhisattva de cristal levantó lentamente su enorme palma y la descargó como el cielo derrumbándose. Hiyuu, llévate a Shinobu y vete. Ahora. Bajo la presión abrumadora, Asuka solo podía pensar en sobrevivir primero. Un ataque de esta escala significaba que incluso la secuela de un solo movimiento sería letal. Los pulmones de Shinobu ya estaban severamente dañados, y las heridas que cubrían su cuerpo eran espantosas. Incluso una sola bocanada del aire ultracongelado que irradiaba el bodhisattva podría asfixiarla al instante. Hiyuu apretó su hoja Nichirin con fuerza. Una traza de conflicto cruzó su rostro usualmente frío. Como el pilar del agua, su deber era pelear contra demonios hasta el final. Pero cuando miró detrás de él y vio el rostro pálido de Shinobu y su vida apagándose, supo que Asuka había tomado la decisión correcta. No te atrevas a morir. Sin decir más, Hiyuu desapareció en un destello, levantando a Shinobu en sus brazos y corriendo lejos a través de la puerta destrozada del santuario. ¡Bum! En el momento en que se fue, el golpe del bodhisattva descendió. Incluso antes de que la palma llegara, la presión sola hizo añicos el suelo congelado bajo ella en innumerables grietas mientras el aire se comprimía hasta su límite. Desde la perspectiva del demonio, ese golpe único sería suficiente para aplastar a Asuka hasta convertirlo en pasta. Rugido. Con sus compañeros fuera, todas las restricciones desaparecieron. Asuka ya no se contenía. La hoja Nichirin ardiente en sus manos comenzó a cambiar. Los patrones a lo largo de su superficie se retorcieron como criaturas vivas, contorsionándose salvajemente y emitiendo un aullido aterrador que parecía sacudir el alma misma.
Bajo la sombra de la palma masiva, la larga hoja se transformó en una raya carmesí que surcaba hacia arriba contra el golpe descendente. Los patrones fundidos a lo largo de la hoja se estrellaron violentamente contra la mano de hielo que descendía. La bestia dormida finalmente había olido sangre. Siseo. La palma del bodhisattva fue perforada de parte a parte. Desde la perspectiva sorprendida del demonio, Asuka desató una vasta tormenta de presión de combate negra y carmesí. Cada hebra se asemejaba a un sabueso rabioso cobrado vida, mordiendo vorazmente la palma del bodhisattva de hielo. No tenían trayectoria fija. No tenían objetivo unificado. Simplemente atacaban con pura locura. Pero cuando convergían juntas, incluso el castigo divino cayendo de los cielos sería devorado vivo. ¿Qué es esto? Los ojos de colores arcoíris del demonio se entrecerraron ligeramente. Algo más allá de su entendimiento había aparecido. FSSSH. En el siguiente instante, Asuka desapareció de donde estaba parado. Clan. Sas. Como un fantasma, pasó a través del agujero en la palma del bodhisattva y apareció directamente frente al demonio. El demonio apenas logró bloquear con su abanico por instinto puro, la hoja rebanando una profunda brecha a través de la superficie del abanico. Eres realmente impresionante. Siento que quizás no pueda manejarlo solo. Vengan entonces, mis hijos. Bailen con este huésped problemático. Esquivando el golpe de Asuka, el abanico del demonio comenzó a brillar con la luz de un arte demoníaco de sangre. El aire congelante en la cima de la montaña se intensificó súbitamente. Varias figuras de hielo altamente condensadas erupcionaron del suelo. Sus apariencias eran idénticas a las del demonio mismo. Cada uno sostenía un abanico dorado formado de cristales de hielo, y cada uno irradiaba un aura demoníaca fría pero poderosa. Este era su arte demoníaco de sangre. Niños divinos cristalinos. Cada uno de estos títeres de hielo poseía aproximadamente la mitad de la fuerza del original. En el momento en que se formaron, 5 títeres de hielo atacaron simultáneamente desde diferentes ángulos. Sus movimientos eran rápidos como el rayo, su coordinación impecable. Muere, muere. Los 5 hablaron al unísono. Sus voces superpuestas hicieron eco a través del santuario, siniestras y huecas. Nubes masivas de escarcha erupcionaron desde todas direcciones, intentando congelar a Asuka en su lugar. Densas hojas de hielo en forma de loto giraban por el aire como sierras rotatorias. Niebla congelante oscurecía la visión y ahogaba la respiración. Enredaderas de hielo cubiertas de espinas azotaban hacia adelante como serpientes gigantes. Pilares de hielo afilados como navajas erupcionaban tanto del suelo como del cielo. Tajos de escarcha se cruzaban en una red mortal. Era una técnica de asesinato absoluto. Una prisión de hielo y muerte. Combinado con el bodhisattva de arriba, el demonio estaba confiado de que podría masacrar a los 9 pilares a la vez. ¡Bang! ¡Bang! La ardiente nugata perforó directamente a través del pecho de un títere, devorando el núcleo de poder demoníaco dentro y destrozándolo al instante. Con un tajo de revés, la hoja cortó a otro títere por la mitad y lo consumió. Pero cada vez que Asuka destruía uno, otro inmediatamente se condensaba en su lugar. Los niños divinos cristalinos atacaban sin pausa. Tenía que esquivar los artes demoníacos de sangre y los ataques del bodhisattva simultáneamente mientras buscaba una oportunidad de golpear al borde de la muerte. Asuka solo podía mantenerse cerca del demonio mismo, intentando cerrar la distancia y compensar su desventaja contra tales ataques a gran escala. ¡Sas! Eres terriblemente pegajoso. ¿Quieres bailar conmigo? Las costillas del demonio fueron abiertas por la hoja de Asuka, y sin embargo la herida no mostraba señal de sanar. Su voz cargaba una irritación leve. Según sus cálculos, el espadachín debería haber colapsado hace mucho. ¿Por qué seguía respirando? Lo que el demonio no sabía era que el poder demoníaco devorado por Nugata fluía de vuelta a través de la hoja hacia Asuka, reparando los órganos dañados por la niebla congelante y sosteniéndolo en la batalla. Y Asuka sintió algo extraño. En lo profundo de su alma, un conjunto de grilletes invisibles parecía estar rompiéndose. No podía describir la sensación. Pero cada vez que peleaba al borde de la muerte, cada vez que arrebataba nuevo poder de su oponente, la sensación de liberarse crecía más fuerte. Y su poder crecía con ella. Cuando una vez enfrentó a un demonio de rango inferior, los sabuesos aullantes desatados por Nugata solo podían dispersar sombras y herir al enemigo. Pero después de batallas sangrientas con Akasa y ahora este demonio, el poder de Nugata se había vuelto más pesado, más fuerte. Después de devorar sangre demoníaca más fuerte, la propia Nugata estaba evolucionando. Si tuviera que enfrentar a ese rango inferior de nuevo ahora, un solo golpe de uno de esos sabuesos espirituales lo devoraría por completo.
¿Sabes qué? Retiraré lo que dije. Definitivamente no deberías convertirte en un demonio. La expresión del demonio finalmente se había vuelto seria. Esta vez no estaba bromeando. Si te convirtieras en un rango superior y vinieras a buscarme en una batalla de sangre, quizás realmente me asustaría. Basta de tus mentiras. Asuka rebanó el abanico dorado del demonio, aliento blanco derramándose de su boca con cada palabra. No tienes emociones en absoluto. HM. Tu corazón está completamente hueco. La presión espiritual de tus emociones es como la de un cadáver. Esquivando un pilar de hielo que se abalanzaba, Asuka soltó una risa fría. No puedes sentir alegría, ira, pena o felicidad. Y sin embargo imitas torpemente las emociones de los demás. No entiendo para quién estás fingiendo. Entonces, ¿por qué siquiera existes en este mundo? La mejilla del demonio fue cortada por el viento de la hoja de Asuka, sangre derramándose por su rostro. Y sin embargo su expresión no mostraba dolor. Miró a Asuka fríamente. Eres realmente una persona cruel. ¿Por qué dirías algo tan despiadado? Con eso, descartó el arma dañada y desenvainó dos nuevos abanicos dorados, abriéndolos con una fuerza aún mayor. ¿Estaba realmente enojado? Quizás solo él lo sabía. ¡Bum! Justo cuando su batalla alcanzaba su punto más intenso, ambos cubiertos de heridas, una figura estalló hacia arriba como una tormenta violenta. Con una sola patada, destrozó la enorme palma del Bodhisattva que estaba a punto de golpear a Asuka desde atrás. Ambos luchadores se giraron sorprendidos. El recién llegado estaba en torso descubierto, una vista extraña en la cima congelada del monte Fujikasane. Una máscara de cabeza de jabalí cubría su rostro. Con varios puñetazos, destrozó a los títeres de hielo distantes que lanzaban ataques a distancia, su cuerpo irradiando un aura extremadamente aterradora. ¿Inosuke? Asuka se congeló por un momento. Pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué había tanta energía demoníaca viniendo de su cuerpo? Capítulo 83. Un invitado no deseado dentro del dojo Ayama, los sonidos de hojas de madera chocando resonaban incesantemente, cada colisión acompañada por respiración pesada y gruñidos reprimidos. Ah. Respiración de la bestia, segundo colmillo. Rebanar y cortar. Inosuke dejó escapar un rugido bestial, desgarrando arcos salvajes a través del aire con sus espadas de madera gemelas mientras desataba una forma de espada de su propia creación. Sin embargo, aunque su fuerza era grande, su base era inestable. Su carga hacia adelante era demasiado feroz, dejando toda su línea central completamente expuesta. Tu abertura es demasiado grande. Una voz femenina clara y dulce resonó. La figura de Rika se deslizó ligeramente hacia un lado, y la hoja de madera en su mano golpeó sin piedad contra la cintura completamente expuesta de Inosuke. ¡Uk! El pinchazo agudo distorsionó al instante el movimiento de Inosuke. Su potente impulso, golpeado en un punto vital, se desinfló como un globo pinchado. Tambaleó hacia adelante varios pasos avergonzado, cayendo casi de bruces. Solo plantando ambas espadas contra el suelo logró apenas estabilizar su cuerpo desequilibrado. Perdió otra vez. Inosuke agarró su máscara de jabalí irritado, sus ojos ardiendo con inconformidad y frustración. ¿Por qué? Soy claramente más fuerte que tú, y también soy lo suficientemente rápido, pero simplemente no puedo golpearte. Esto es desesperante. Rika bajó lentamente su hoja y miró al joven frente a ella, una pieza de piedra bruta llena de fuerza primigenia pero nunca cuidadosamente pulida. Tu problema no es que te falte fuerza, Inosuke. Tus fundamentos son simplemente demasiado pobres. Señaló sus piernas. Cada vez que ejerces fuerza, hay movimientos innecesarios y aberturas enormes. Incluso una espadachina de segunda categoría como yo puede encontrar fácilmente tu debilidad. Maldita sea. Maldita sea. Aunque Inosuke se negaba a aceptarlo emocionalmente, sabía que Rika tenía razón, y terminó enfurruñándose consigo mismo. Al ver su expresión frustrada, Rika sonrió y acarició suavemente la cabeza de jabalí en su máscara. No te desanimes. Entrenemos de nuevo. Recuerda, no solo pienses en aterrizar un golpe en mí. Primero aprende a pararte firmemente, y aprende a protegerte de ser golpeado en puntos vitales mientras atacas. Frente a tal preocupación, Inosuke sintió que su cabeza se mareaba. Apresuradamente suprimió la ira en su pecho y se obligó a recordar las innumerables demostraciones y explicaciones que Rika le había dado antes. Escenas como estas se habían estado repitiendo en el dojo del centro de entrenamiento Ayama durante casi 3 meses. En las mañanas, era tedioso entrenamiento de posturas fundamentales y correcciones de juego de pies.
En las tardes, Rika lo sometía a sesiones de combate sin tregua como una tormenta furiosa. Tetsushi Narisaki aparecía ocasionalmente en una esquina del dojo, observando en silencio sin interferir en la enseñanza de Rika. En su opinión, Rika se convertiría tarde o temprano en la siguiente instructora del centro de entrenamiento. Era mejor que se adaptara temprano. También sabía que una bestia salvaje como Inosuke necesitaba una guía paciente y calmada como la de Rika, en lugar de su propio estilo excesivamente fiero. Para ser honesto, Nanahachi Asuka nunca había recibido un trato como este cuando entrenó en el centro de entrenamiento Ayama. En ese entonces, había pasado prácticamente 2 años de entrenamiento cerrado enfocado únicamente en acondicionamiento físico y formas de espada antes de ser lanzado directamente a la selección de cazadores de demonios por el maestro Arasaki. Como resultado, gran parte de su experiencia de combate real solo se había acumulado durante batallas reales con demonios. El tiempo pasó en medio de sudor, moretones y el choque constante de hojas. Una noche tardía, todo estaba en silencio excepto por el viento de montaña aullando. El entrenamiento de ese día había terminado hacía mucho. El dojo estaba vacío. Luz de luna fría se derramó a través del patio, iluminando a Inosuke mientras estaba sentado allí en un trance. Maldita sea. Estuve a solo un poco de derrotar a esa mujer hoy. Miró hacia el cielo nocturno sombríamente, preguntándose si realmente había crecido más fuerte durante este período de entrenamiento. Justo cuando se concentraba en recordar la práctica del día, sus instintos de bestia comenzaron a gritar en advertencia. Un escalofrío recorrió su espalda en un instante, extendiéndose por todo su cuerpo. Cada cabello de su cuerpo se erizó. El cuerpo de Inosuke se tensó de repente. Este era un terror primigenio, el temblor instintivo de presa frente a un depredador supremo. Esta sensación es la misma que aquel día. Desenvainó abruptamente su hoja Nichirin, sus ojos fijándose en la dirección de la puerta de la montaña. Casi al mismo momento en que Inosuke lo sintió, las puertas de papel de 2 habitaciones tranquilas más adentro del centro de entrenamiento fueron abiertas violentamente. Tetsushi Narisaki y Rika salieron corriendo a toda velocidad. Bajo la luz de la luna, ambas expresiones eran graves hasta el extremo. Tetsushi agarró su hoja Nichirin gruesa y robusta, mientras Rika desenvainó silenciosamente su propia espada. Su hoja delgada brillaba con un resplandor verde bajo la luz de la luna. ¿Qué clase de aura demoníaca es esta? La voz de Rika tembló con shock sin disimulo. Su mano agarrando la espada se estremeció ligeramente bajo la presión sin precedentes. Un rango inferior, no, podría ser un rango superior. La mirada de Tetsushi Narisaki se oscureció, cada músculo de su cuerpo tensándose. Su vida de pelear contra demonios le decía que el enemigo que se acercaba era todo menos ordinario. Rika, lleva a los estudiantes y escapa por la montaña trasera. No tenía idea de cómo este demonio había encontrado el centro de entrenamiento Ayama, pero contra una existencia tan aterradora, lo único que podía hacer era preservar las vidas de los otros aprendices. Maestro. No puedo. No hay tiempo. Llévalos y corre. Pero el visitante no les dio oportunidad de reunirse o evacuar. ¡Bum! La puerta Tori en la entrada del centro de entrenamiento Ayama, junto con una sección del muro de piedra a su lado, explotaron separados con una detonación ensordecedora. Piedras rotas y madera astillada salieron disparadas como lluvia torrencial, humo y polvo llenando el aire. El ruido hizo eco a través de toda la montaña, haciendo añicos el silencio de la noche. El centro de entrenamiento se despertó al instante en pánico, voces de alarma alzándose por todas partes. Dentro del polvo, una figura avanzó lentamente. Cabello rosa corto brillaba intensamente bajo la luz de la luna. Tatuajes salvajes cubrían todo su cuerpo, retorciéndose como criaturas vivas. En sus ojos dorados ardía un deseo de batalla casi fanático y una furia sin disimulo. Rango superior 3. A casa. Así que este es el hogar de ese desagradable espadachín. Realmente me hicieron buscar por bastante tiempo. Akasa echó un vistazo a Tetsushi Narisaki, Rika e Inosuke listos en el patio. Una sonrisa sedienta de sangre se extendió por su rostro. ¿Cuál de ustedes es el maestro del espadachín de cabello negro? Salgan y peleen conmigo, demonio. Este no es un lugar para que corras desenfrenado. El manco Tetsushi Narisaki dio un paso adelante para proteger a Rika y los demás. Su barba y cabello se erizaron mientras su grito furioso resonaba como trueno. Sabía que contra un ser tan aterrador, ataques de tanteo solo llevarían a la muerte. Tenía que pelear con todo lo que tenía. Con un poderoso pisotón, Tetsushi estalló hacia adelante como un vendaval furioso, su hoja Nichirin hendiendo directamente hacia la cabeza de Akasa. Respiración del viento, octava forma. Corte de vendaval.
TSH, esto es bastante decepcionante. Frente al golpe de fuerza total de Tetsusin, Akasa lucía ligeramente irritado. Un gran diagrama de batalla con patrón de copo de nieve floreció bajo sus pies. Su cuerpo se desplazó ligeramente, casi como si pudiera prever el ataque, evitando sin esfuerzo la violenta forma de espada. Al mismo tiempo que Tetsusin atacaba, la figura de Rika ya se había fusionado en el viento nocturno, rebanando un rápido golpe de espada de estilo viento hacia el punto ciego de Akasa. Akasa, habiendo esquivado el ataque de Tetsusin, movió su mano izquierda con velocidad de relámpago. Sus 5 dedos agarraron precisamente la punta de la hoja de Rika. El filo capaz de rebanar hierro fue atrapado con su mano desnuda. Honestamente, ¿es este realmente el lugar donde entrenó ese espadachín de cabello negro? Ustedes son demasiado débiles. Un espíritu de combate feroz se condensó al instante mientras Akasa lanzaba un puñetazo con clara impaciencia. Clan. Tetsusin Arisaki sintió una fuerza abrumadora estrellarse contra su hoja. Su hoja Nichirin se quebró por la mitad. El impacto entumeció su brazo y envió su sangre surgiendo violentamente mientras era lanzado hacia atrás sin control. Rika también se sintió como si golpeada por un rayo. La punta de la hoja atrapada en el agarre de Akasa transmitió una fuerza irresistible, rasgando al instante la piel de su palma. Ella soltó la espada decisivamente y se impulsó del suelo con las puntas de sus dedos de los pies, volteando hacia atrás con una flexibilidad asombrosa y apenas evitando la onda de choque que siguió. Aún así, la corriente de aire violenta raspó dolorosamente a través de su rostro, su ropa azotando fuerte en el viento. En solo un solo intercambio, los dos luchadores más fuertes del centro de entrenamiento fueron derrotados, uno herido, el otro forzado a retroceder. Rika. Viejo pedazo de hierro. Los ojos de Inosuke estaban inyectados en sangre. Si esto continúa, sigo quedándome en el mismo lugar. No puedo proteger nada. Al ver a las dos personas que le habían enseñado derribadas al instante, una furia sin precedentes abrumó su miedo instintivo. Reuniendo su coraje, forzó su cuerpo hacia adelante y rebanó dos feroces arcos de luz de hoja hacia el cuello de Akasa. Insecto insensato. Lo que Akasa odiaba más eran los débiles que no reconocían su propia fuerza. Viendo a Inosuke cargar hacia adelante, no sintió ninguna alegría de batalla en absoluto, solo irritación. Ser asignado para exterminar débiles como este era verdaderamente un castigo del señor Musan. Bang. 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 Inosuke solo vio sombras borrosas de piernas. En el siguiente instante, varios golpes pesados golpearon su cuerpo. Sintió al menos dos de sus costillas quebrarse. Sus órganos parecieron desplazarse mientras era pateado violentamente lejos. Su cuerpo se estrelló contra el pilar de madera del corredor del dojo, rompiendo la gruesa viga por la mitad. La oscuridad inundó su visión mientras sus hojas Nichirin gemelas de colmillo de bestia volaban de sus manos. Kof. Inosuke escupió una bocanada de sangre, luchando por levantarse, pero la agonía casi lo asfixió. Aburrido. Demasiado aburrido. Akasa miró a las tres figuras forcejeando con decepción. ¿Es esto realmente todo lo que tienen? Ni siquiera pueden calentarme. Su mirada se fijó en la máscara de jabalí de Inosuke. Te ves un poco familiar. Empecemos contigo. Antes de que las palabras siquiera terminaran de salir de su boca, Akasa desapareció. Inosuke solo vio un destello de luz rosa antes de que un aura escalofriante de muerte lo envolviera. Akasa apareció directamente frente a él, su puño derecho cargado con un espíritu de combate aterrador mientras se estrellaba hacia abajo. Inosuke. Muévete. Rika reunió cada gramo de fuerza en su cuerpo. En un destello desenvainó una hoja Nichirin de repuesto y dio un paso frente a Inosuke. Basta, Akuji. El puño de Akasa se detuvo. Al final, no lanzó el puñetazo. Sus nudillos se cernieron a solo centímetros del rostro de Rika. El viento del puñetazo rasgó la piel de su mejilla, sangre deslizándose por su rostro. Apareció de nuevo. ¿Quién exactamente estaba hablando? Capítulo 84. Akuji. Akasa había sentido que algo andaba mal en su mente desde el día que le cortaron la cabeza. Todo este tiempo, nunca había casado mujeres humanas, y especialmente despreciaba a Doma, quien específicamente casaba mujeres. Pero incluso él no podía explicar claramente por qué. Quizás algún tipo de impulso subconsciente estaba en juego, o quizás simplemente no le gustaba el aroma que cargaban las mujeres. En cualquier caso, cada vez que se enfrentaba al cadáver de una mujer humana, no sentía absolutamente ningún apetito. Ahora, sin embargo, la situación había empeorado. Durante los días que pasó buscando los campos de entrenamiento de la respiración del viento, cazaba mientras simultáneamente rastreaba los movimientos de los miembros del cuerpo de cazadores de demonios.
Un día, mientras se preparaba para matar a un hombre que estaba frente a su amada, una voz de mujer sonó de repente junto a su oído. Akuji, detente. ¿Quién era esa? ¿Cómo podía alguien aparecer junto a él sin hacer ningún ruido? Sobresaltado, miró frenéticamente alrededor, pero no había señal de la mujer. La intención asesina dentro de Akasa se desvaneció con el sonido de esa voz. Al final, perdonó a la pareja y desapareció en las montañas. Incidentes similares continuaron ocurriendo de vez en cuando. Cuando devoraba humanos, escuchaba a la mujer llorando. Cuando entrenaba sus puños, escuchaba la alabanza de la misma mujer. ¿Quién era exactamente ella? En medio de la noche, ¿podría ser un fantasma? En el momento en que apareció el pensamiento, incluso el propio Akasa no pudo evitar reír con irritación. Se llamaba a sí mismo un demonio, pero no se parecía en nada a los espíritus errantes de los que hablaban los humanos. Como mucho, simplemente era un depredador más avanzado. Al final de cuentas, seguía siendo una criatura viva. ¿Debería preguntarle al señor Musan? ¿Podrían realmente existir fantasmas en este mundo? No seas ridículo, Akuji. Han pasado tantos años. Si el cielo y el infierno, los budas y los dioses realmente existieran, habrías sufrido el castigo divino hace mucho. Espera. ¿Qué estoy diciendo? Caminando por el bosque mientras hablaba consigo mismo, Akasa sintió cada vez más que su mente se estaba volviendo anormal. ¡Bang! Simplemente se estrelló su propia oreja con un puñetazo, pensando que quizás una recién regenerada funcionaría mejor. Pero nada cambió. Ahora, el puño de Akasa estaba a solo centímetros de Rika. Si así lo deseaba, podría destrozar a la mujer y al chico detrás de ella al instante. Pero por alguna razón, no podía lograr lanzar el golpe. Maldita sea. Ese espadachín de cabello negro me revolvió el cerebro. Rugió Akasa frustrado, incapaz de explicar qué le estaba pasando. Akuji, tú no eres así. No sigas por el camino equivocado. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Basta. ¿Quién demonios es Akuji? Soy Akasa. Rango superior 3. Akasa. Graa. Con un rugido furioso, desató destrucción letal. Forma desgarradora. Sauce destellante de hojas infinitas. Boom. El puñetazo se estrelló contra el suelo de los campos de entrenamiento Ayama, volando a la mitad de la propiedad en pedazos al instante. Piedras rotas y tejas volaron por todas partes. Cerca, Inosuke y Rika fueron directamente lanzados lejos por la onda de choque. Kenichi y los demás arrastraron apresuradamente al inconsciente maestro Arasaki, mientras varios niños aún más jóvenes que Inosuke agarraron espadas largas y formaron filas entre su maestro y Akasa, temblando mientras apuntaban sus hojas hacia él. No puedes destruir nuestro hogar. Fuera. Demonio. Las venas se abultaron a través de la frente de Akasa mientras apretaba sus puños de hierro, preparándose para golpear a muerte a estos mocosos ignorantes uno por uno. Pero en el siguiente momento, de repente sintió que el mundo giraba. ¡Bang! Akasa se sintió estrellado fuertemente contra el suelo. Sobre él se extendía un cielo azul brillante. ¿Día? Imposible. Entrando en pánico, se puso de pie a trompicones e intentó huir de la luz del sol. Después de correr 2 pasos, se dio cuenta de que algo andaba mal. Miró sus manos embarradas, algo delgadas. No se estaban quemando bajo la luz del sol. ¿Qué estaba pasando? Jaja. Tienes talento de verdad, muchacho. ¿Quieres unirte a mi dojo? Un hombre de mediana edad vestido con un uniforme blanco de artes marciales se rió a carcajadas mirándolo. Ven a intentarlo. Soy Keiso del dojo Soryu. Vete al infierno. Akasa no se molestó en escuchar y lanzó un puñetazo. Keiso no se enojó. En cambio, asumió una postura para recibir el ataque. Entonces renace, joven. Bang. Su visión giró de nuevo. Pero el hombre frente a él ya no era aquel maestro de mediana edad. Akasa descubrió que había sido embestido violentamente por ese chico que llevaba una máscara de cabeza de jabalí, enviándolo a estrellarse de espaldas. Esto es una locura. ¿Qué hizo? ¿Por qué suena ese nombre tan familiar? Akasa plantó sus manos en el suelo y se volteó a sus pies con una velocidad asombrosa, mirando a las personas frente a él. Kenichi se paró al frente de los discípulos, sosteniendo la vieja hoja Nichirin de su maestro y gritando firmemente, «¡Demonio! Yo seré tu oponente». Uno tras otro. Solo un grupo de críos que ni siquiera podían dominar correctamente las técnicas de respiración, y aún así se atrevían a pensar que podían matarlo con esas espadas rotas. Akasa lo encontró absolutamente ridículo. Jaja, todos comienzan débiles. Solo bajo la protección de otros pueden crecer lentamente. Algún día, tú también te volverás fuerte.
Cuando ese día llegue, será tu turno de proteger a otros. Akasa balanceó instintivamente un puñetazo detrás de él, solo para descubrir que no había nadie allí. Clan. En ese breve momento de distracción, Akasa de repente sintió un dolor agudo. Ese maldito chico de cabeza de jabalí se negaba a rendirse. En ese momento, él y la mujer atacaron juntos, 3 hojas rebanando simultáneamente a través del cuello de Akasa. ¿Son idiotas? Akasa estaba verdaderamente furioso ahora. No podía entender qué estaban intentando lograr estos dos humanos débiles. No son espadachines marcados, y sus hojas Nichirin no están ardiendo. ¿Qué les hace pensar que pararse aquí y rebanar realmente les cortará el cuello? ¡Qué ridículo! Balanceó sus puños. Bajo su ira reprimida, ambos puños se transformaron en una tormenta de destellos de imágenes residuales, chocando repetidamente con las hojas Nichirin con resonantes clanks. Pero cada vez que se resolvía a matar, a golpear directamente a través del cuerpo del chico, una fuerza tiraba de su brazo, impidiéndole lanzar el golpe. «Deja de pelear, Akuji. ¿Por qué sigues peleando? ¿No es obvio? Sin pelear, ¿cómo puedo volverme más fuerte? ¿Cómo puedo alcanzar el plano supremo? ¿Pero por qué quieres volverte más fuerte? No, Koyuki, ¿qué estás diciendo? Si no me vuelvo más fuerte, ¿cómo puedo comprar medicina para el padre? ¿Cómo puedo proteger el dojo? ¿Cómo puedo protegerte? Ah. Akasa de repente se sintió asfixiado. Era como si alguien le hubiera golpeado el tronco encefálico con un golpe pesado. Tambaleó hacia atrás varios pasos incontrolablemente. En un instante, innumerables recuerdos surgieron hacia adelante. Finalmente recordó por qué había peleado todo este tiempo. Akasa. O mejor dicho, Akuji. Había sido una vez un muchacho que robaba cada día solo para ganar dinero para la medicina de su padre enfermo. Incluso cuando le marcaron con los tatuajes de un criminal y lo golpearon hasta que apenas podía pararse, nunca le importó el juicio de los demás. Su padre, no queriendo ser una carga para él, se ahorcó. Esa desesperación casi destruyó a Akuji por completo. Si el maestro que hizo del dojo Soryu no lo hubiera acogido y enseñado artes marciales y los principios de ser humano, podría haberse perdido verdaderamente para siempre. Años después, se enamoró de la frágil hija de su maestro, Koyuki. Se comprometieron. Akuji juró que se volvería un buen hombre, alguien que pudiera proteger a su amada y al dojo de su maestro. Pero todo fue destruido por la envidia y la malicia humanas. Su maestro y Koyuki fueron envenenados por un dojo vecino. Enfurecido, masacró a 67 personas, convirtiéndose en algo casi como un demonio en forma humana. Esa misma noche, Musan lo transformó en un demonio. Todos los recuerdos de Akuji se desvanecieron. Akasa no pudo suprimir el shock y el terror que surgían dentro de él. Temblando, miró hacia abajo a sus manos, manchadas con siglos de sangre. ¿Qué he hecho? La hoja de Inosuke rebanó hacia él de nuevo. Pero esta vez, Akasa no contraatacó. Simplemente permitió que la hoja Nichirin se clavara en su cuerpo, abriendo heridas tan profundas que se podía ver el hueso, usando el dolor físico para adormecer la agonía en su corazón. Alguien como yo, ¿me merezco siquiera verte de nuevo? Supongo que solo caeré en el infierno. Lo siento, Koyuki, lo siento, maestro, no mantuve ni una sola de esas promesas, crack. Al final, la hoja Nichirin de Inosuke rompió a través del cuello de Akasa. Justo cuando se preparaba para usar colmillo explosivo para cerrar la cabeza completamente, Akasa de repente levantó su mano y agarró la hoja Nichirin de Inosuke. Miró fijamente la máscara de jabalí. Sus ojos se llenaron de emociones incontablemente complicadas. Arrepentimiento, culpa, resentimiento, vergüenza, y furia hacia quien había manipulado su mente durante siglos. De repente, una idea ardiente surgió dentro de él. Capítulo 85. El pilar del puño mirando al hombre de cabeza de jabalí que había irrumpido de repente en la batalla feroz, Asuka sintió que algo andaba mal. Reconoció la máscara. Era el casco de jabalí de Inosuke. Pero la persona debajo definitivamente no era Inosuke. «Oye, chico de allí. Todavía no estás muerto, ¿verdad?». Una voz apagada retumbó desde debajo de la máscara de jabalí. Antes de que Asuka pudiera responder, el hombre apretó ambos puños. Los fragmentos de hielo destrozados esparcidos a su alrededor se levantaron y se agitaron violentamente mientras su espíritu de combate se disparaba hacia arriba. Destrucción letal. Aire, tos, no, eso no está bien. A mitad de camino gritando la técnica, pareció darse cuenta de algo y se corrigió abruptamente. Respiración del puño, primera forma. Hueso vacío. Boom. Boom. Enfrentado en combate con Asuka, Toma de repente sintió varias ondas de choque blancas visibles disparándose hacia él a través del aire.
Forzado a la defensiva, apresuradamente convocó muñecos de hielo cristalinos para bloquear las ráfagas aterradoras de fuerza de puño. El impacto condensado de los puñetazos destrozó al instante las construcciones de hielo en una tormenta de fragmentos. Toma, quien ya había sido algo sacudido por las palabras anteriores de Asuka, ahora sintió una sensación aún más profunda de incredulidad sin palabras. Señora Akasa, ¿podrías dejar de jugar? Este es un momento crítico. ¿Qué Akasa? Nunca he oído hablar de él. El hombre enmascarado de jabalí bajó sus puños y saltó sobre el hombro de la estatua de Buda de hielo de un solo brinco. Le dio a Asuka un pulgar hacia arriba con confianza. No te preocupes, chico. Soy el recién ascendido pilar del puño del cuerpo de cazadores de demonios, Akuji. Vine aquí específicamente para apoyarte. ¿Pilar del puño? No digas tonterías. En el momento en que Asuka vio ese puñetazo, ya sabía la verdad. Este tipo era Akasa. ¿Qué clase de situación era esta? ¿Había traicionado? ¿En un momento como este? ¿Y qué era lo de la máscara? ¿Le había pasado algo a Inosuke? ¿Pilar del puño? Señor Akasa, ¿has traicionado al señor? Una luz peligrosa parpadeó dentro de los ojos de colores arcoíris de Doma. Deberías saber el precio de la traición. No entiendo ni una palabra de lo que dices. Respiración del puño, segunda forma. Con otro rugido furioso, Akuji desató una andanada de puñetazos que se derramaron hacia Doma como una tormenta violenta. Ya luchando contra el asalto implacable de Asuka, Doma ahora tenía a otro demonio de rango superior atacándolo. Por primera vez en mucho tiempo, la situación se sintió verdaderamente problemática. Los tres chocaron en un combate caótico cuerpo a cuerpo. Espada, puños y abanicos colisionaron una y otra vez, chispas explotando brillantemente bajo el cielo nocturno. Espadachín. Akuji gritó, pateando lejos una enredadera de hielo que había intentado enredar a Asuka. Aunque odio a la gente que usa espadas, desata toda tu fuerza ahora mismo. Vamos a destripar a este bastardo. Asuka no respondió. Solo la hoja carmesí ardiente zumbó ferozmente en respuesta. No tenía idea de por qué un demonio de rango superior vendría de repente a ayudarlo, o por qué se llamaba a sí mismo el llamado Pilar del Puño. Pero podía sentir las emociones irradiando del hombre. La intención asesina dirigida hacia Doma era absolutamente genuina. Eso era suficiente. Frente a su asalto conjunto, Doma agitó su abanico dorado, y enormes lotos de hielo florecieron en el aire. ¿Cuánto tiempo planeas seguir luciéndote con estos trucos blanditos? Rugiendo con ira, Akuji propinó un pesado puñetazo recto hacia uno de los lotos de hielo. ¡Bum! El loto se destrozó, enviando innumerables diminutos pétalos de hielo volando hacia ellos como cuchillas. Si fueran espadachines ordinarios, ya estarían gravemente heridos o tendrían sus pulmones destruidos por la niebla congelante. Pero las dos personas paradas frente a Doma eran todo menos ordinarias. Uno de ellos simplemente se negaba a morir. Sus pulmones parecían forjados de hierro. Incluso mientras tosía sangre, continuaba peleando. En cuanto al otro, no había necesidad de mencionarlo. Él ni siquiera necesitaba respirar. Era un demonio. El aire frío destinado a destruir pulmones humanos no significaba absolutamente nada para él. La fuerza de los puños de Akuji formó una andanada impenetrable. Cada puñetazo destrozó un loto de hielo con precisión perfecta, tallando a la fuerza un camino a través de la tormenta congelante. Asuka siguió de cerca detrás, presión espiritual fluyendo hacia las puntas de sus pies mientras su figura se volvía fantasmal e imposible de rastrear. En cuestión de momentos, estrellidos atronadores hicieron eco a través del terreno del santuario. Pilares de piedra colapsaron. Estatuas se hicieron añicos. Muchos de los monjes que habían ayudado a los demonios ya habían sido atrapados en las olas anteriores de destrucción. Ahora sufrían aún más. Aplastados por escombros cayendo. Rotos por el impacto. Algunos fueron simplemente pulverizados por el abrumador espíritu de combate. Innumerables cuerpos cayeron. El castigo finalmente había llegado. Akasa, ¿podrías por favor dejar de pelear? Con un solo giro de abanico, Doma cercenó la muñeca de Akuji. Sin embargo, se regeneró al instante. Incluso el desprovisto de emociones Doma luchó por describir la frustración impotente que sentía. ¿En serio, por qué estás peleando por los humanos ahora? Ya te convertiste en un demonio. Cállate. Te lo diré de nuevo. Mi nombre es Akuji. Las palabras de Doma claramente tocaron una fibra sensible. Los puñetazos de Akuji se volvieron aún más violentos. Mis puños nunca fueron destinados a ser balanceados para cosas como tú. Incluso si tengo que ir al infierno. Incluso si soy condenado para siempre. Te arrastraré conmigo.
Respiración de concentración del puño. Estilo aniquilación. Desató un puñetazo devastador, toda su presencia disparándose hasta su pico en ese momento. La fuerza fue tan grande que los bordes de la máscara de jabalí se agrietaron. Ese único puñetazo cargó siglos de entrenamiento como demonio, junto con el remordimiento y la furia que sintió por volverse humano de nuevo en estos últimos días. TSH, Buda del Loto Durmiente. 1000 manos. El Buda de hielo se transformó de nuevo. Detrás de él, innumerables palmas de hielo gigantescas se condensaron instantáneamente en la existencia. Esas manos masivas descendieron juntas con la fuerza aplastante de una montaña cayendo. Incluso un demonio sería aplastado hasta convertirse en pasta por tal ataque. Un movimiento tan grande inevitablemente consumiría una energía enorme y dejaría una abertura. Asuka había estado esperando este momento. La presión espiritual estalló bajo sus pies mientras su figura se transformaba en una racha de luz negra, apareciendo al instante sobre la cabeza de Doma. Cada gota de presión espiritual en su cuerpo se disparó hacia su hoja. La energía violenta hizo que llamas negras ardientes erupcionaran de la espada carmesí, quemando con una luz que parecía capaz de chamuscar los propios ojos. Ruge, Nugata. Un tajo que parecía capaz de rasgar los cielos descendió. Las innumerables palmas de hielo fueron cercenadas todas a la vez. Ni siquiera tuvieron tiempo de derretirse antes de ser tragadas enteramente por las llamas negras. Incluso el suelo de abajo fue partido por una zanja profunda. Esto es malo. Por primera vez, Thomas sintió una sensación de debilidad. En ese momento exacto, el pesado puñetazo de Akuji se estrelló directamente contra su pecho. ¡Bum! Incluso para un rango superior 2, recibir tal golpe de frente no era un desafío pequeño. El pecho de Doma se hundió hacia adentro, mientras su espalda explotaba hacia afuera. Sangre y órganos salpicaron a través del aire. Tos, realmente te has vuelto loco, señora Casa. Pero eso por sí solo no era suficiente para matarlo. Sus heridas ya se estaban regenerando rápidamente. Todavía estaba preparado para continuar peleando. Asuka. En ese momento, un grito fuerte vino de la puerta del templo. Un joven severo que vestía una ori con medio patrón se abalanzó hacia el patio, agarrando una hoja nichirin azul. Aunque no tenía idea de qué estaba pasando, no había tiempo para averiguarlo. Lanzó un tubo lleno de líquido purpúreo negro espeso hacia Asuka. Este era Hiyuto Mioka, quien había escoltado a Shinobu Kocho a un lugar seguro antes de regresar inmediatamente. Y el objeto que lanzó. Era algo que Shinobu había insistido en que debía ser entregado a Asuka antes de que ella fuera cargada por los Kakushi estando al borde de la muerte. El momento prometido ha llegado. Él gritó el mensaje final de Shinobu antes de cargar hacia el campo de batalla con su hoja. Asuka se disparó hacia adelante y atrapó el frasco al instante. Inmediatamente entendió su significado. Sabía que Shinobu siempre había estado investigando el veneno de glicinia para crear una toxina lo suficientemente poderosa como para matar a un miembro de los 12 Kizuki. Pero su espada solo podía inyectar una pequeña cantidad de veneno a la vez. Eso probablemente no lograría el efecto deseado. Este frasco pesado probablemente era una forma extremadamente concentrada de veneno de glicinia. Con esto, podrían suprimir la regeneración de Doma. Al mismo tiempo, otra figura ruidosa irrumpió en el santuario. Oye. Bastardo que robaste mi máscara. No corras. Devuélveme mi máscara. Una voz salvaje gritó furiosamente mientras alguien irrumpía. Asuka reconoció la voz inmediatamente. Era Inosuke Asebira. Pero cuando Asuka vio al chico claramente, algo se sintió extraño. Porque el chico no estaba usando su máscara de jabalí característica. Esa máscara estaba actualmente en la cabeza de Akuji. Y el rostro ahora revelado debajo de ella. Era delicadamente esculpido, con ojos brillantes como estrellas y largas pestañas, arrojando sombras bajo la luz de la luna. Era un rostro tan hermoso que incluso las mujeres sentirían celos. Sin embargo, la persona que reaccionó más no fue Asuka. Fue Doma, quien aún tenía el puño de Akuji incrustado en su pecho. Kotoa. Capítulo 86. El fin de los Kizuki. El nombre que Doma le había dado el señor Musan. En cuanto a su nombre original, incluso él ya no podía recordarlo después del paso de tantos largos años. Nacido con pupilas de 7 colores y cabello blanco puro como roble pálido, sus padres delirantes creyeron que era un niño divino, alguien capaz de escuchar las voces de los dioses. Y así, la fe del paraíso eterno había sido fundada. No hay dioses en este mundo. No es más que autoengaño. Toma había entendido esa verdad cuando tenía apenas 4 o 5 años. Nacido sin la capacidad de sentir emociones, nunca pudo entender qué estaban haciendo los creyentes que lo adoraban como un niño divino.
cada día se arrodillaban ante él, llorando y suplicándole que los enviara al paraíso. Para él, simplemente eran dignos de lástima. Bajo la influencia de tal negatividad interminable año tras año, las emociones de Doma se volvieron cada vez más débiles, hasta que al final ya no pudo sentir ninguna fluctuación emocional en absoluto. Más tarde, se convirtió en un demonio. Un verdadero dios inmortal. Desafortunadamente, tu alma carece de obsesión o deseo fuertes. Incluso si te conviertes en un demonio, permanecerás vacío. Tu límite probablemente es solo este. Esa persona lo había juzgado temprano, al parecer sin tomarle mucho aprecio. Esos días aburridos y sin sentido continuaron durante cientos de años. Hasta una noche nevada de hace más de 10 años, cuando una mujer joven cargando a su hijo tropezó en el mundo de Doma. El nombre de la chica era Kotoa Asibira. Parecía que había sido golpeada cada día por su esposo y su suegra. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, e incluso uno de sus ojos se había quedado ciego. Sin tener a dónde más ir, huyó con su hijo y accidentalmente tropezó con el santuario, rezando por la protección de los dioses. Como el líder de la fe, Doma naturalmente protegió a quien buscaba refugio. Mató a los familiares que la habían maltratado. Más tarde, después de que Kotoa se recuperó de sus heridas, permaneció en el santuario. Su hermoso rostro y su canto gentil a menudo ponían a Doma de buen humor. ¡Qué extraño! ¿Por qué me siento relajado cuando la veo? Esta chica realmente es especial. Supongo que no debería comérmela. Doma realmente había pensado eso. Planeaba mantener a Kotoa a su lado hasta que muriera de vieja. Desafortunadamente, Kotoa eventualmente descubrió que Doma comía humanos. Nunca pudo aceptar tal cosa. Huyó con su hijo. Para evitar que el niño fuera comido, incluso lo arrojó al río debajo de un acantilado. Ella misma murió bajo el abanico de Doma. Habían pasado más de 10 años desde entonces. Sin embargo, cuando Doma vio los ojos verde esmeralda y el hermoso rostro de Inosuke, de repente recordó ese nombre. Quizás ese recuerdo había sido uno de los raros momentos de calidez en su vida eterna, por lo demás sin sentido. ¡Ah, qué hermoso recuerdo! Cortó la mano demoníaca incrustada en su pecho y dejó escapar una suave risa. Debido a ese breve momento de distracción, el flujo de aura demoníaca alrededor de Doma se debilitó drásticamente. Asuka, cuyos sentidos eran extremadamente agudos, atrapó al instante la oportunidad. Sujétalo. No sabía por qué Doma había caído de repente en un trance, pero sabía una cosa claramente. Esta era una oportunidad que no debía perderse. Las cadenas conocidas como causalidad finalmente habían atado el alma de este monstruo. Ciclo sin fin. Radiancia plateada azul dispersa. Hiyuto Mioka y Nugata atacaron al mismo tiempo. El viento de hojas y puños se fusionó en una tormenta violenta. Ya fuera el Bodhisattva del loto, los clones de cristal, o cualquier otro arte demoníaco de sangre, todo fue completamente destrozado por los dos. No quedó nada entre Asuka y Doma. Una racha de relámpago negro destelló. En ese momento, su presión espiritual rompió algún límite invisible. Su cuerpo, ya plagado de heridas, se volvió como un agujero negro masivo a través del poder de Nugata, devorando frenéticamente todo a su alrededor. Los órganos podridos se regeneraron rápidamente. Las heridas rotas se cerraron a una velocidad visible. Si Nugata no hubiera sabido que el hombre frente a él era un espadachín humano que casi lo había matado antes, podría haberlo confundido con una luna demoníaca. ¡Sas! Una línea negra cortó silenciosamente a través del cuello pálido de Doma. La velocidad fue tan rápida que ni siquiera sintió dolor. La visión de Doma comenzó a girar. Vio su cuerpo todavía parado distraído sobre el bodhisattva del loto colapsante. Vio al señor Akasa, usando una máscara de jabalí, y al espadachín humano ambos mirándolo cautelosamente. Vio al chico que se parecía a Kotoa corriendo hacia él con hojas gemelas levantadas. Vio oscuridad interminable arrastrándose hacia arriba desde las profundidades de su visión. Así que, este sentimiento se llama temblar, ¿no es así? Mientras la cabeza inmunda de Doma giraba a través del aire, una sonrisa amarga finalmente apareció en la comisura de sus labios, una que parecía venir de lo más profundo de su corazón. Tud. Su cabeza se estrelló fuertemente contra las ruinas. ¿Lo logramos? Hiyuto Mioka miró fijamente la cabeza cercenada en el suelo, su expresión sombría e incierta. No es tan simple. Doma es un Kizuki. No morirá tan fácilmente. Nugata no relajó su guardia en absoluto. Permaneció en una postura de combate, mirando fijamente el cuerpo decapitado de Doma. Como era de esperarse, aunque su cabeza había sido cortada, ninguna sangre brotó del cuello de Doma. En su lugar, innumerables pequeños brotes de carne brotaron de la herida chamuscada, intentando desesperadamente jalar la cabeza de vuelta al cuerpo.
De no ser por la hoja carmesí de Asuka chamuscando la herida, la cabeza podría haberse reanexado al cuerpo en el momento en que lo dejó. Aún así, ninguno de ellos estaba seguro de que esto sería suficiente para matar realmente a Doma. En tal situación desesperada, el cuerpo de Doma comenzó a desbocarse inconscientemente. Sus abanicos gemelos se agitaron violentamente. El hielo y la nieve circundantes se descontrolaron al instante, levantando una tormenta de nieve lo suficientemente poderosa como para tragar una montaña entera. Entonces, ¿qué tal esto? Asuka no le dio a Doma ninguna oportunidad. Metió directamente el frasco de veneno de glicinia que le había confiado Shinobu Kocho en la herida abierta del cuello de Doma. ¡Crack! Aplastó el tubo de ensayo dentro del cuerpo de Doma. El veneno de glicinia se esparció al instante por todo el cuerpo de Doma. ¡Uk! La cabeza cercenada en el suelo pareció reaccionar, dejando escapar un gemido apagado de dolor. La toxina hizo efecto con una velocidad aterradora. El cuerpo sin cabeza de Doma comenzó a derretirse incontrolablemente. ¡Bang! ¡Bang! Un brazo cayó al suelo. Sus rodillas se disolvieron en un charco de sangre. ¿Cómo puede ser esto? Es de esa pequeña, así es. La débil espadachina que menospreciaste creó el veneno que te destruirá por completo. Asuka pisó la cabeza de Doma, mirándolo hacia abajo con disgusto sin disimulo. Doma, el momento en que mataste a Kanae, deberías haber esperado que este día llegara. Shinobu Kocho es una espadachina criada por el odio y la furia. Desafortunadamente, ella no pudo presenciar este momento con sus propios ojos. Shin. Para evitar que Doma reviviera de nuevo, Asuka levantó la hoja Nichirin caída de Shinobu Kocho y la clavó vilmente directamente en la frente de Doma. Aunque el veneno dentro de ella era débil, ya era más que letal para Doma, quien ahora no tenía nada más que una cabeza. ¿Voy a morir? Incluso con una espada clavada en su cráneo y sus globos oculares comenzando a deslizarse de sus órbitas, Doma todavía los miró fijamente con la cara vacía. Ah. Realmente no funciona después de todo, intenté ver si podía regenerarme, pero no puedo reunir ninguna fuerza, no puedo sentir nada. Mientras Doma murmuraba para sí mismo, su cuerpo se volvió cada vez más frágil. Carne y hueso se desprendieron continuamente. Devóralo. Asuka se negó a darle incluso la más mínima oportunidad de revertir la situación. Hundió su zanpakuto en el cuerpo podrido de Doma. Para el asombro de los demás, la carne comenzó a retorcerse y arrastrarse hacia la hoja de Nugata. Justo ante sus ojos, la espada devoró a Doma vivo. Asuka, tú. Hiyu Tomioka apenas podía aceptar lo que estaba viendo. Debajo de la máscara de jabalí, la mirada de Nugata se había congelado por completo. ¿Qué clase de hoja era esta? Si hubiera poseído tal poder antes. Olvídalo. Morir así está bien. La muerte no parece tan aterradora después de todo, ¿no ha sido siempre así? La voz de Doma se volvió más y más débil. Su cabeza finalmente se disolvió en un charco de líquido fétido que se filtró en el suelo. El bodhisattva de hielo colapsó con un estruendo atronador, destrozando el santuario en descomposición y anunciando la muerte del rango superior 2. Dentro de oscuridad ilimitada, la cabeza de Doma continuó cayendo. Finalmente, aterrizó en las manos de una mujer que lucía una sonrisa gentil. Verte terminar así me tranquiliza la mente. Ahora Shinobu finalmente puede soltar la carga que lleva en su corazón. La cabeza de Doma fue girada hacia adelante y atrás en sus manos, dejándolo incapaz de verla con claridad. Oye, no juegues conmigo así, ¿está bien? ¿Quién eres? ¿Vienes al infierno conmigo? A esas palabras, la mujer enderezó su cabeza y la miró directamente a sus ojos de 7 colores. No seas ridículo. Puedes ir al infierno tú solo, bestia. Capítulo 87. El grito de Musa en la cima de la montaña estaba en ruinas. El santuario y los árboles gigantes habían colapsado, y en todas partes monjes atrapados bajo vigas rotas y escombros gritaban pidiendo ayuda. La marca en el rostro de Hiyu Tomioka ya se había desvanecido. Se arrodilló sobre una rodilla, jadeando para respirar, sintiendo como si todo su cuerpo hubiera sido drenado por completo. En contraste, Asuka parecía completamente ileso. No solo eso, incluso las heridas que había sufrido antes ya se habían sanado. Estaba parado allí como si nada hubiera pasado. Esa espada. Hiyu tenía curiosidad, pero al final guardó silencio. Mientras pudiera matar demonios, nada más importaba. Asuka sacudió Nugata, quitando las últimas trazas de sangre demoníaca que aún no había devorado, viendo cómo regresaba a su forma de hoja Nichirin incolora. Espadachín, ¿cuál es tu nombre? Akuji ajustó la máscara de jabalí y le quitó el polvo. Tu fuerza ha mejorado de nuevo. Parece que ya has entrado en el plano supremo. Oye. Maldito demonio.
Devuélveme mi máscara. Inosuke cargó hacia adelante imprudentemente, intentando arrebatarla, pero Akuji simplemente inclinó su cuerpo ligeramente y esquivó fácilmente el tackle tambaleante. Jaja, no ahora, chico. Déjame usarla unos días más. Al ver lo familiar que actuaba, Asuka sintió una extraña sensación de irrealidad. No podía entender por qué un demonio de rango superior traicionaría a Kibutsuji Musan y ayudaría al cuerpo de cazadores de demonios a matar a los de su propia especie. Lo único de lo que podía estar seguro era que la presión espiritual alrededor de este hombre no cargaba malicia. Esa era la razón por la que Asuka no había atacado. Enfundó a Nugata y examinó al llamado pilar del puño. Mi nombre es Asuka. A través de los agujeros de los ojos de la máscara de jabalí, Akuji lo miró y levantó sus manos, revelando puños cubiertos de tatuajes azul profundo. Soy un discípulo del Dojo Soryu. El pilar de la respiración del puño, Akuji. Encantado. ¿Estás bromeando? ¿Qué es exactamente lo que planeas? Por supuesto que no. Para ser honesto, incluso he peleado en una batalla de sangre para reemplazo de rango. Ser un pilar no debería ser problema para mí. Responde mi pregunta. Los ojos de Asuka se volvieron fríos mientras presionaba al demonio agudamente. Akuji dejó escapar una suave risa. La arrogancia que una vez llenaba su risa había desaparecido, reemplazada en su lugar por una traza de resolución. Mi plano es simple. Cada célula de carne y sangre dentro de mi cuerpo sigue recordándome que soy un demonio con las manos manchadas de sangre. Ese tipo de pecado, incluso si mato a 10.000 pedazos de basura como Doma, aún no se lavará. Se detuvo a 5 pasos de distancia de Asuka, la distancia que reservaba para quienes consideraba fuertes. De repente entendí algo. Ya que estoy destinado al infierno de todos modos, bien podría hacer unas cuantas cosas más antes de llegar allí. Al menos así puedo enfrentar a mi maestro decepcionado, a mi amada y a mi padre. Akuji levantó la cabeza y miró al cielo nocturno oculto detrás de nubes espesas. Cuando envíe a ese hombre al infierno, lo seguiré allí mismo y expiaré por siempre. Asuka cayó. En Rukongai, había visto almas errantes innumerables que harían cualquier cosa por sobrevivir. También había visto escoria que luchaba dentro de sus propios pecados. En este momento, sintió algo en el otro hombre que se sentía completamente carente de vida. Una clase de determinación que no deseaba nada excepto venganza y autodestrucción. Por ahora, aceptaré tu explicación. Pero debes moverte junto conmigo. Asuka dijo en voz baja. No podía confiar plenamente en un exdemonio de rango superior. Si las fluctuaciones de su presión espiritual alguna vez mostraban señales de perder el control, Asuka lo cortaría inmediatamente. Oye. Ustedes dos ya terminaron de hablar. Inosuke saltó enfurecido de nuevo, señalando a Akuji. Mi máscara. Devuélvela. Esa es mi familia. Como una bestia cuyo territorio había sido robado, arañó el suelo furiosamente y se preparó para cargar de nuevo. Jaja, chico, ve a entrenar unos años más y vuelve. Akuji se rió, imitando el tono burlón del maestro que hizo mientras jugaba con Inosuke, haciendo que el chico gritara de frustración. Por un breve momento, Akuji sintió la calidez de ser humano de nuevo. No mucho después, la figura de Kanao Tsuyuri llegó a la cima de la montaña con varios miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Asuka. La maestra, está a salvo. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia en Tokio. Crack. El sonido nítido de vidrio haciéndose añicos resonó agudamente a través de la noche en silencio absoluto. Kibutsuji Musan, actualmente disfrazado de niño, estaba parado en una habitación llena de pilas de libros. Sus pupilas verticales rojas miraron fijamente su mano derecha. Apenas momentos antes, había sentido un violento temblor surgiendo desde lo profundo de su linaje sanguíneo. Era la campana de muerte del alma de un Dose Kizuki. Doma, ¿la presencia de Doma desapareció? ¿Cómo es eso posible? La voz de Musan era baja y retorcida. No podía creer lo que había sentido. Doma, cuya personalidad era detestable pero cuya fuerza aseguraba firmemente su lugar entre los rangos superiores, había sido realmente aniquilado. Ah. Enfurecido, estrelló su puño contra un estante de libros, volcándolo con un estruendo mientras rugía furiosamente dentro de la habitación. Imposible. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién lo hizo? ¿Un espadachín con una hoja roja? Fue Tanjiro Kamado. Lo que más lo enfureció fue cuando intentó buscar a través de la conexión sanguínea entre él y Doma para ver si quedaban fragmentos de memoria, incluso solo imágenes dispersas. No había nada. Solo una oscuridad caótica y un frío que calaba hasta los huesos le respondieron. ¿Qué demonios estaba pasando?
Antes de que pudiera siquiera recuperarse del shock de la muerte de Doma, una segunda oleada de dolor se desgarró de repente a través de sus nervios. Venía de la dirección del distrito del entretenimiento. Daki, y Gyutaro también. Las venas en el rostro pálido, casi enfermizo de Musan se abultaron violentamente. Debajo de la elegante manga de su camisa, la piel comenzó a retorcerse irregularmente, revelando el shock y la furia extremos dentro de él. En los destellos dentro de su conciencia, vio llamas cubriendo todo el distrito del entretenimiento. Un hombre llamativo sosteniendo 2 hojas y cubierto de ornamentos brillantes, y un espadachín envuelto en vendas con una serpiente enrollada alrededor de su cuerpo atacando a Gyutaro juntos. La luz de la hoja destelló. Un enjambre de serpientes siseó. Aunque el veneno de Gyutaro había alcanzado niveles aterradores, había fallado en derribar inmediatamente a ese maldito espadachín de hojas duales. El enemigo aprovechó una abertura, y ambos juntos clavaron sus hojas en el cuello de Gyutaro. Daki, esa mujer estúpida. Era un demonio de rango superior. ¿Cómo no pudo siquiera lidiar con Tanjiro Kamado con esos aretes? Hoja roja, otra hoja roja. La espada de Tanjiro ardía con llamas rojo cereza. Junto con ese tipo feo que usa la respiración del rayo, le cortaron la cabeza a Daki. Basura. Todos ustedes son basura inútil. Musan volteó el escritorio frente a él con furia. Incontables medicinas preciosas que habían tomado meses preparar se derramaron sobre el piso, liberando humo punzante. Los materiales que había reunido con tanto esfuerzo quedaron esparcidos por todas partes. 113 años. Durante 113 años, los rangos de las lunas superiores nunca habían cambiado. Esa dominancia absoluta era la fundación de la confianza de Musan como dios. Pero esta noche, 2 pilares habían colapsado uno tras otro. Se obligó a calmarse y cerró los ojos, intentando entrar en la red mental de los demonios de rango superior. Se vengaría. Esos cazadores de demonios tontos pagarían el precio. ¿Dónde estaba Akasa? ¿Dónde estaba Antengu? ¿Dónde estaban esos seres inútiles? Su conciencia comenzó a buscar frenéticamente a través del mar de la conciencia. Según el arreglo original, ya fuera Akasa o Antengu, ambos deberían haber estado monitoreando los movimientos del cuerpo de cazadores de demonios o buscando pistas del lirio de araña azul. Pero ahora, consumido por la furia, Musan solo quería que el demonio más cercano actuara de inmediato. Akasa, ¿dónde estás? Mátalos. Mata a ese chico con los aretes, mata a ese espadachín de cabello negro. Sin embargo, cuando su conciencia finalmente tocó la señal de sangre demoníaca perteneciente al rango superior 3, lo que vio hizo que el rey demonio milenario experimentara una sensación cercana al absurdo por primera vez en su vida. La conciencia de Musan cruzó miles de kilómetros. Vio las ruinas del monte Myoko. Vio los restos destrozados del ridículo santuario de Doma. Y luego vio a Akasa. Pero ya no era la figura familiar que siempre inclinaba la cabeza obedientemente y no perseguía nada más que fuerza. En la imagen, Akasa estaba parado en torso descubierto, con una máscara de jabalí sucia y extremadamente ridícula en su cabeza. Estaba parado allí calmadamente, y a su lado estaba parado un espadachín de nivel pilar del cuerpo de cazadores de demonios. Como si sintiera algo, de repente miró hacia el aire vacío. Oye, jefe. Capítulo 88. Una conmoción sin precedentes en un siglo. Akasa, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo ahora? El rugido furioso de Musan explotó dentro de la mente de Akasa. Esta abrumadora presión de las células de Musan era suficiente para hacer que cualquier demonio que hubiera creado estallara y muriera al instante. Pero el problema era que Akasa no reaccionó de la manera que Musan esperaba. No estoy haciendo nada. Solo disfrutando del paisaje. Y por cierto, mi nombre es Akuji. Su voz era rígida y fría. Musan tembló de furia. Dentro de la mansión, el piso de madera se agrietó bajo la presión de su aura, las venas abultándose a través de su frente como si fueran a estallar. ¿Qué dijiste? Dije que mi nombre es Akuji. Lo he recordado todo, Musan. ¿Te has vuelto loco? ¿O acaso siglos de entrenamiento finalmente dejaron que tus músculos reemplazaran tu cerebro, Akasa? Me quitaste mis recuerdos. Me robaste mi nombre y me convertiste en un cobarde que solo sabía cómo matar. Pero ese truco ya no funciona, Musan. Maldito seas. Musan desgarró el libro en su mano y rugió furiosamente. Tu sangre fue dada por mí. Tu vida me pertenece. Te mostraré qué les sucede a quienes se atreven a desafiarme. Pudrete en pus en agonía, traidor. Pero en el siguiente momento, las pupilas de Musan se congelaron. Había activado efectivamente la maldición, pero no pasó nada. No exactamente nada.
Podía sentir claramente que Akasa se había tensado inicialmente, sus nervios tensándose y músculos contrayéndose mientras las células de Musan hacían efecto. Pero inmediatamente después, el espadachín de cabello negro a su lado dio un paso adelante y hundió la hoja en su mano en la palma de Akasa. Una extraña sensación de que algo estaba siendo despojado surgió a través de Musan. Se sentía como si un pedazo de su alma hubiera sido arrancado, enviando un frío escalofriante a través de su corazón. A miles de kilómetros de distancia, dentro de un santuario en la cima del monte Myoko, Asuka notó que algo andaba mal con Akuji e inmediatamente usó Nugata para devorar la extraña presión espiritual que surgía dentro de su cuerpo. Poderosa energía demoníaca se derramó en él en oleadas, oscura y maliciosa. Así que este era el sabor de Musan Kibutsuji. Repugnante. Lo siento. No puedo controlar mi fuerza muy bien. Si termino lastimándote por ello, simplemente tendrás que aguantar. Haz lo que quieras. Akuji se obligó a mantenerse consciente mientras Asuka despojaba las células de Musan de su cuerpo. Al mismo tiempo, su propia fuerza declinaba rápidamente. La sangre de Musan era la fundación de su poder como miembro de los 12 Kizuki. Una vez que era quitada, el debilitamiento era inevitable. Solo después de que la presencia de esa aura se debilitó lo suficiente para que Akuji recuperara el control completo sobre su mente, señaló a Asuka para que sacara la hoja. Entonces esbozó una sonrisa fría hacia la traza restante de Musan dentro de su cuerpo. No podrás esconderte mucho más tiempo, rata de alcantarilla. Bang. El vínculo espiritual que había atado a Musan y a Akasa por siglos se rompió por completo. Dentro de la mansión de Tokio, Musan gimió y tambaleó, casi colapsando. Sangre resumó de la comisura de sus ojos. Su furia había alcanzado extremos tales que los vasos sanguíneos alrededor de sus ojos habían reventado. Traición, ¿te atreves a traicionarme? Tú y esa mujer despreciable Tamayo. ¿Has olvidado quién te concedió la vida eterna? Bajó la cabeza, el cabello negro cayendo hacia abajo para cubrir su expresión retorcida. Sus uñas se hundieron profundamente en la pared, tallando varios surcos profundos en la superficie de mármol costoso. En este momento, Musan Kibutsuji sintió una crisis como nada antes. Las muertes de Doma y Daki. La traición de Akasa. Esto no era meramente la pérdida de fuerza. Significaba que una regla que había mantenido por 1000 años había sido completamente destrozada. Y ese chico llamado Asuka poseía un poder capaz de interferir con su maldición del demonio de sangre. ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan enojado? Dos mujeres aparecieron detrás de Musan mientras él rugía. Eran la madre de Toshikuni y su criada. El ruido proveniente del estudio tarde en la noche naturalmente había alarmado a la señora de la casa, quien se apresuró a revisar la situación. Fuera. Toshikuni. ¿Qué sucede? Habla con tu madre, dije fuera. Con un golpe furioso de su mano demoníaca, Musan cercenó al instante ambas cabezas. Sangre salpicó a través del piso. Los dos cuerpos colapsaron confundidos, nunca entendiendo qué había sucedido hasta su último momento. Mientras tanto, Musan lentamente revirtió de la forma del niño Toshikuni de vuelta al cuerpo de un hombre adulto. No puedo esperar más. Nakime. Musan de repente levantó la cabeza, intención asesina llenando sus ojos. El sonido de un biwa explotó a través de la mansión. El espacio se deformó como agua ondulante, y la figura de Musan desapareció al instante. En el siguiente momento, apareció dentro de ese espacio de otro mundo. El castillo infinito. Parado sobre un pabellón flotante masivo, miró hacia abajo a las estructuras laberínticas retorciéndose interminablemente debajo. Maestro. Nakime, la mujer vestida con kimono sosteniendo el biwa, se arrodilló detrás de él. Ve. Convoca a todas las lunas superiores dispersas por la tierra, dijo Musan fríamente. Ya sea Kokushibo, Antengu o Gyoko. Entrega la orden. Detén todas las búsquedas del lirio de araña azul. Detén toda matanza innecesaria. Si encuentras a algún candidato adecuado, tráelo de vuelta al castillo infinito inmediatamente. Yo personalmente le concederé sangre demoníaca. ¿Quieren jugar a héroes? Musan levantó su mano y la cerró como si intentara aplastar el mundo entero en su palma. Entonces déjenlos jugar hasta saciarse. Atraigan a cada rata del cuerpo de cazadores de demonios aquí. Los moleré, junto con ese traidor, hasta convertirlos en polvo. En la cima del monte Myoko, Akuji se levantó lentamente, sintiendo una sensación desconocida de claridad fluyendo a través de su cuerpo. La conexión se ha ido. Se giró hacia Asuka. Musan probablemente está furioso en este momento. No importa. No estará furioso por mucho más tiempo. Asuka enfundó su zanpakuto de nuevo y preguntó con curiosidad, ¿aún puedes pelear?
Estoy un poco debilitado, pero no soy basura inútil como Doma, que solo se vuelve más fuerte devorando humanos. Akuji apretó sus puños, sintiendo que su fuerza era aproximadamente el 60% de lo que una vez fue. Su expresión se volvió seria. Soy un artista marcial del Soryu que entrenó por 100 años. No perderé. Hiyu Tomioka dio un paso adelante en silencio, mirando primero a Akuji, luego a Asuka. Aunque todavía no podía confiar completamente en este llamado pilar del puño, la escena que acababa de presenciar le permitió sentir la resolución del demonio. El amanecer está llegando. Hiyu enfundó su hoja y le dio una recordatoria tranquila. Kra. Kra. Los cuervos del cuerpo de cazadores de demonios estaban inusualmente ocupados esta noche. Desde el distrito del entretenimiento hasta Shinetsu, luego Ayama, Momoyama y el monte Sagiri. Los cuervos volaron a las velocidades más rápidas de sus vidas, intercambiando información con los puntos de contacto más cercanos y anunciando en voz alta esta noticia impactante a cada miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Nanahachi Asuka, Shinobu Kocho, Hiyu Tomioka. El rango superior 2 ha sido asesinado. Tengen Usui, Obana Iguro, Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma. El rango superior 6 ha sido asesinado. Repitan. Repitan. 2 demonios de rango superior han sido asesinados. Los rangos superiores 2 y 6 han sido asesinados por el cuerpo de cazadores de demonios. Al pie de la montaña, Shinobu Kocho estaba tan gravemente herida que incluso respirar era difícil. Sin embargo, se negó obstinadamente a perder la conciencia. Incluso rechazó el uso de anestésicos, agarrando la ropa de un miembro de los Kakushi mientras daba instrucciones roncamente. Si lo peor sucedía, arrojaran su cadáver al rango superior 2. Para este día, ella había estado ingiriendo veneno de glicinia por mucho tiempo. Si el demonio de rango superior la devoraba, seguramente moriría envenenado. Pero cuando el anuncio del cuervo explotó sobre su cabeza, finalmente soltó el puño que había estado apretando. Incapaz de contenerse más, estalló en llanto. Toma estaba muerto. Ese demonio odioso finalmente. Temblando, levantó su dedo meñique hacia el cielo nocturno, sollozando incontrolablemente. Sus pulmones dañados tosían espuma rosada con cada aliento. Hermana mayor, lo logramos. Nuestra promesa. La cumplimos. Capítulo 89. 2 personas. La noche de batalla había reducido esencialmente el santuario de la fe del paraíso eterno a una ruina completa. Los monjes necios que habían ayudado a los demonios fueron puestos bajo custodia por la familia Ubuyashiki, y el señor mismo decidiría si debían ser ejecutados o entregados a las autoridades judiciales. En cuanto a Asuka y los demás, habían recibido una nueva orden. Asamblea de emergencia. Todos los espadachines de nivel de pilar deben dirigirse de inmediato a la residencia Ubuyashiki. Por orden del señor. Todos los pilares se reúnan de inmediato. Sin demoras. Kra. Asuka inclinó ligeramente la cabeza. Incluso en el rostro eternamente inexpresivo de Hiyu a su lado, había aparecido una rara muestra de seriedad. 2 lunas superiores habían sido asesinadas en una sola noche. Había llegado una oportunidad que se presentaba una vez cada siglo. Quizás el momento de la batalla final había llegado por fin. Al mirar hacia arriba al cuervo mensajero que circulaba sobre sus cabezas, Asuka preguntó con curiosidad. ¿Cómo viajó la noticia tan rápido? Ni siquiera ha pasado una hora desde que el mensaje de aquí fue enviado. Un miembro de los Kakushi arrastrando cadáveres de monjes entre las ruinas respondió rápidamente. El señor Pilar de la Tormenta quizás no lo sepa. Los cuervos solo necesitan entregar el mensaje a la estación de retransmisión más cercana. Desde allí, alguien lo envía al señor mediante telégrafo. ¿Telégrafo? ¿Qué es eso? El miembro de los Kakushi se vio momentáneamente perdido, sin saber cómo explicar tal cosa. Kanae interrumpió la pregunta en su lugar. En lugar de eso, señor Asuka, debería bajar la montaña y ver al señor primero. ¿Está gravemente herida? Asuka solo recordaba que ella había estado cubierta de sangre en ese momento. No había habido oportunidad de revisar sus heridas. Afortunadamente, el equipo médico diseccionó los cadáveres de los monjes que proporcionamos y desarrolló una medicina especial para contrarrestar el arte demoníaco de sangre basado en la escarcha. El daño en sus pulmones no ha empeorado. Pero sufrió heridas de desgarro severas y perdió mucha sangre. Probablemente necesitará quedarse en cama para recuperarse durante bastante tiempo. Mientras no esté muerta, esa es la mejor noticia. Asuka asintió, finalmente soltando un suspiro de alivio.
Él podía proporcionar cobertura para el golpe mortal desesperado de Tomioka Hiyu, y podía luchar junto a Rengoku Kyojuro, arriesgándolo todo para intentar matar a Akasa. Por la victoria, por la causa de matar a los demonios que tenían ante ellos, los sacrificios eran inevitables. Él entendía eso. Pero para ser honesto, cuando Shinobu Kocho había sido gravemente herida, hubo un momento en que se sintió verdaderamente asustado. Había temido que el ataque realmente le arrebatara la vida. El pensamiento de alguien hiriéndola así también lo había llenado de una furia feroz. ¿Era por su promesa? ¿Porque había dicho que la protegería? Asuka no podía decirlo con certeza. Pero mientras ella estuviera viva, eso era suficiente. ¿Así que te diriges de regreso a tu cuartel general? Akuji estaba de pie con los brazos cruzados, su voz apagada provenía de debajo de la máscara de jabalí. Asuka asintió, respondiendo solo con un quedo, Entonces regresaré a Ayama y esperaré tus noticias. Akuji se encogió de hombros. Como exmiembro de los 12 Kizuki, sabía que el cuerpo de cazadores de demonios no le permitiría pasear libremente por su territorio central. Cuando llegue el momento, haz que tu señor envíe un recado. Me uniré a ustedes cuando rodeen a Kibutsuji. ¿Así que viniste de Ayama? Al mencionar ese nombre familiar, el aire alrededor de Asuka se enfrió. Su mirada se volvió aguda al observar a Akuji. Lo siento. En ese entonces todavía estaba perdido y no había encontrado mi verdadero yo. Herí a varias personas. Me disculpo. Akuji habló con sinceridad y se inclinó profundamente. Pagaré cada deuda de sangre que deba con mi vida. Asuka lo miró por varios segundos antes de apartarse. Haz lo que quieras. Vámonos, dijo Hiyu, dando un paso al frente sin comentar sobre la decisión de Akuji. Un demonio que no comía humanos había encontrado cosas así antes durante los últimos 2 años. Las dos figuras se cruzaron y corrieron cuesta abajo por la montaña. Al pie del monte Myoko, la casa de las glicinias estaba llena de la intensa fragancia de las flores de glicinia. Para prevenir la interferencia de otros demonios durante las operaciones de caza de demonios, cada enfermería temporal usaba este método como protección. Cuando Asuka empujó la puerta de la habitación lateral, vio a un miembro de los Kakushi arrodillado junto al tatami, reemplazando cuidadosamente la toalla fría en la frente de Shinobu. La habitación estaba en silencio. Tan en silencio que la respiración débil y acelerada de Shinobu se podía escuchar claramente. Señor Pilar de la Tormenta. ¿Cómo está? Asuka cortó el saludo, sus ojos fijos nerviosamente en la mujer acostada en la cama. El miembro de los Kakushi reportó respetuosamente. Sus signos vitales son estables pero varios órganos internos se han roto. Necesita descanso completo, de lo contrario podría haber complicaciones permanentes. Mientras hablaba, la mirada del miembro parpadeaba inquietamente. Había algo más de lo que no estaba seguro si debería reportarlo a este Pilar. ¿Hay algo más? Hay una cantidad inimaginable de veneno de glicinia en el cuerpo de la dama Pilar del insecto. En teoría la toxina es inofensiva para los humanos, pero a una dosis tan alta no podemos estar seguros. Asuka recordó el día que había hablado con Shinobu sobre el veneno de glicinia. Ella había actuado evasivamente en ese entonces. Así que esa emoción extraña que mostró en ese momento fue por esto. ¡Qué mujer tan tonta! Asuka caminó directo a la cabecera y se sentó junto a ella. Su rostro estaba pálido como el papel. Vendajes gruesos envolvían su cuerpo, débiles manchas de sangre se filtraban a través de ellos mientras su pecho se elevaba y caía con cada respiración. La mujer fuerte que siempre fingía estar alegre, enterrando su ira y dolor en lo profundo de su corazón, ahora parecía una flor aplastada por una tormenta violenta. Tan frágil que un solo toque podría romperla. Quizás sintiendo la presencia familiar, las largas pestañas de Shinobu temblaron ligeramente mientras abría lentamente los ojos. Al principio, sus pupilas púrpuras estaban desenfocadas. Pero cuando se fijaron en el rostro de Asuka, una luz tenue regresó lentamente. Asuka. Su voz era tan delgada como un hilo, flotando desde algún lugar lejano. Tuviste éxito. Toma está muerto. Asuka la miró directamente a los ojos y respondió palabra por palabra. Yo mismo le corté la cabeza. Inyecté tu veneno en su cuerpo y lo observé caer completamente al infierno. El aliento de Shinobu se detuvo de repente. Las lágrimas desbordaron una vez más, deslizándose en silencio desde las esquinas de sus ojos. Ya había llorado una vez antes de esto. Pero cuando Asuka le dijo con firmeza cómo el demonio que asesinó a su hermana había sido muerto, la ira fría y sofocante que había acechado su alma durante tantos años finalmente se disolvió. Para este día, se había convertido en una máquina de venganza, extinguiendo su propia naturaleza. Vestía el auri de su hermana y aprendió a imitar la sonrisa de su hermana.
Incluso había reemplazado la sangre de su cuerpo con veneno, todo por la oportunidad de perecer junto con ese enemigo. Pero ahora el enemigo estaba muerto. Y ella seguía viva. ¿Había algo más satisfactorio que eso? No lloró en voz alta. Simplemente dejó caer las lágrimas en silencio. Era la liberación del dolor y el alivio que habían sido suprimidos por demasiado tiempo. Asuka la observó en silencio durante un largo momento. Entonces extendió de repente su mano callosa y cicatrizada y torpemente secó las lágrimas de su mejilla. Se acabó, Shinobu. No quiero verte llorar. Tu hermana tampoco querría eso. Shinobu lo miró y de repente esbozó una sonrisa débil. Asuka, realmente no has mejorado en absoluto. En un momento como este una persona normal diría algo más gentil. No sé cómo, respondió Asuka con franqueza. Sé que no. Con gran esfuerzo, Shinobu levantó una mano y agarró la esquina de su ropa. Su fuerza era débil, pero su agarre era fuerte. Gracias, Asuka, gracias. Sintiendo el leve peso tirando de su ropa, Asuka sintió una onda agitarse en su pecho. No podía describir la sensación. Solo sabía que ayudarla a cumplir esta promesa calentaba algo en lo profundo de él. En cualquier caso, no se sentía mal. Asuka miró a Shinobu con calma y dijo. De ahora en adelante, no te fuerces más. Ríe cuando quieras reír. Enójate cuando quieras enojarte. Cuando todo termine, si no tienes a dónde ir, puedes venir a Ayama. El dojo del señor todavía necesita un doctor para preparar medicinas. Shinobu parpadeó sorprendida. Lo observó durante un largo momento antes de preguntar débilmente. ¿Me estás invitando? Supongo que sí. Solo cuídate la salud. No más tomes veneno. Vaya qué irrazonable. Asuka se puso de pie, sus movimientos limpios y decisivos. Sabía que Tomioka Hiyu había estado esperando afuera de la puerta por bastante tiempo. Y la situación en la residencia Obuyashiki era probablemente 1000 veces más urgente que esto. Sin dudarlo, se dio la vuelta y se alejó. Solo cuando la puerta se cerró, Shinobu pareció perder toda su fuerza restante y hundirse profundamente en la almohada. Girando la cabeza, contempló la luz de la mañana derramándose por la ventana. Entonces murmuró suavemente. Él realmente es un hombre torpe pero adorable, hermana. Capítulo 90. La reunión de los pilares. El aroma de la glicinia flotaba en la fresca brisa de la tarde mientras Asuka y Hiyu caminaban por los corredores. El piso de madera crujía suavemente bajo sus pasos. Después de viajar durante toda la noche, finalmente habían llegado a la finca Ubuyashiki antes del anochecer. Varias figuras ya habían estado esperando durante mucho tiempo en el centro del patio. Amitabha, este humilde monje escucha los pasos de la esperanza. Deben ser Hiyu y Asuka regresando. Meiji Mejima, su cuerpo masivo como una montaña, estaba sentado con las piernas cruzadas al frente. Las cuentas de oración en sus manos giraban rápidamente entre sus dedos, produciendo un sonido profundo y rítmico de chasquidos. 2 líneas de lágrimas fluían continuamente desde sus ojos de un blanco puro, recorriendo los pliegues de sus mejillas. Era difícil saber si estaba llorando de alegría, o si simplemente el viento había hecho que sus ojos se llenaran de agua sin control. Bajo la sombra de un árbol, Obana Iguro estaba agazapado en una rama inclinada. La serpiente blanca alrededor de su cuello, Kaburamaru, sacaba la lengua inquietamente. Finalmente llegaron. ¿Acaso estos dos no saben cómo tomar un carruaje? Sus ojos heterocromáticos dorados y verdes brillaban en la oscuridad mientras su mirada se detenía en Asuka. Parece que eres más fuerte de lo esperado, pilar de la tormenta. Felicidades. Realmente es algo para celebrar, incluso si no fue la luna superior 1. Vamos, señor Iguro, por favor no sea tan duro. Mitsuri Kanroji estaba sentada cerca, forzando una dulce sonrisa. Todos los que derrotan a un demonio de la luna superior son ya asombrosos. ¿Acaso el señor Iguro no derrotó también a la luna superior 6? Obana Iguro retiró en silencio su mirada, mirándola sin poder hacer nada, ya que Mitsuri le hacía imposible mantenerse enojado. Esto dejó a Mitsuri retorciéndose nerviosamente. Sus grandes ojos esmeralda revoloteaban ansiosamente. Un momento miraba el lugar vacío donde debería haber estado Shinobu Kocho, y al siguiente retorcía los dedos bajo la intensa mirada de Iguro. Bien hecho. Asuka. Kyojuro Rengoku también había asistido a la reunión de hoy. Le dio una fuerte palmada en el hombro a Asuka. Estamos a solo unas lunas de enfrentarnos directamente a Musan Kibutsuji. Esto es realmente exaltante. Muichiro Tokito, quien alguna vez entrenó a Asuka, también lo miró y le dio un amable asentimiento. Felicidades. El único que no había hablado desde el principio hasta el final era Sanemichi Nasugawa, quien estaba sentado en silencio en el suelo.
Como compañeros espadachines de Ayama, ver al más joven Asuka lograr repetidamente grandes hazañas lo dejaba tanto orgulloso de su maestro Arasaki, como profundamente frustrado consigo mismo. ¿Cómo es que nunca me encuentro con lunas superiores? Maldita sea, tengo que matar a la luna superior 1 antes que ese mocoso en este momento, además de la gravemente herida Shinobu Kocho y Tengen Usui, quien había sido envenenado durante la batalla contra la luna superior 6 y se estaba recuperando actualmente. Todos los pilares se habían reunido. Por supuesto, el pilar del puño no contaba. Chasquido. La puerta corrediza de la habitación de tatami se abrió. Dos jovencitas, Nichika y Naki, sostenían a una figura vestida con un kimono sencillo mientras caminaba lentamente hacia afuera. Comparado con varios meses atrás, la condición de Ubuyashiki Kagaya había empeorado significativamente. Las marcas de maldición púrpura y negra ya se habían extendido por casi la mitad de su cuerpo. Su delgada figura parecía como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. Aún así, se había obligado a salir de la residencia interior, solo para compartir personalmente esta alegría alentadora con los espadachines. Mis valientes espadachines, mis valientes hijos, bienvenidos de regreso, cof, cof. Apoyándose en sus hijas para sostenerse, se sentó lentamente, sus ojos desenfocados girando hacia todos. Señor, por favor cuide su salud. El imponente pilar de la roca se inclinó profundamente, su voz llena de tristeza. Está bien, Gyomei. Hasta que la cabeza de ese hombre caiga al suelo, yo no caeré. Kagaya sonrió suavemente, su voz tan cálida como una brisa de primavera. La razón por la que reuní a todos, creo que todos ustedes ya lo saben. Por más de 100 años, los rangos de las lunas superiores nunca han cambiado. Siempre hemos estado en desventaja. Pero en solo estos últimos días, los engranajes del destino han comenzado a girar más violentamente que nunca antes. Lunas superiores han sido asesinadas. Bien hecho, Asuka, Hiyou, Obanai. Él sonrió hacia los participantes en el patio, su voz temblando ligeramente de emoción. Era solo nuestro deber. Asuka respondió cortésmente, imitando el tono de los otros pilares. Kagaya levantó la mano, señalando a sus hijas para que trajeran un viejo libro y lo presentaran a todos. Aparte de eso, durante estas batallas, un milagro que ha dormido por más de 100 años está comenzando a despertar. Hemos encontrado la llave para derrotar a Musan. La marca. Los pilares levantaron la cabeza, mirando a su señor con confusión. ¿La marca? ¿Qué era eso? Kagaya ya no era capaz de hablar por largos periodos. Un chico de cabello negro dio un paso al frente desde a su lado, Ubuyashiki Kiriya, quien explicó en su lugar. Mis señores, la marca es un poder que se ha transmitido en la leyenda desde el cuerpo de cazadores de demonios de la era de los estados en guerra. Se dice que empuja los límites físicos de una persona más allá del agotamiento, permitiendo que sus habilidades físicas y su dominio de la espada avancen a un nivel completamente nuevo. No sabemos la causa exacta de su aparición. Por ahora, solo el señor Asuka y el señor Tanjiro han despertado poderes similares. Después de hablar, miró a Kagaya a su lado y recibió un asentimiento de confirmación. Señor Hiyou, durante la batalla en el monte Myoko, el cambio en su cuerpo, por favor cuéntele a todos sobre eso. Todas las miradas se volvieron instantáneamente hacia Hiyou Tomioka. Hiyou, quien había estado en silencio con la cabeza agacha, señaló su mejilla. Durante la batalla, casi fui asesinado por un demonio de la luna superior. Vi mi vida pasar ante mis ojos y recordé a muchas personas y muchas cosas. Mi cuerpo se sentía como si estuviera ardiendo. Mis movimientos se volvieron más rápidos. Mi velocidad de reacción mejoró. Eso es todo. Eso es todo. Sanemichi Nasugawa no pudo contenerse más. Su tono se volvió impaciente. Si simplemente enfrentar la muerte puede despertar el potencial de alguien, entonces eso suena demasiado fácil. Tengo envidia del cerebro que piensa que algo así es fácil, respondió Hiyou con calma. Mocoso, matar a una luna superior te ha vuelto arrogante. No realmente. Al ver que Sanemi estaba a punto de estallar, Mitsurugi intervino apresuradamente. Entonces eso significa que si todos nosotros entrenamos este poder, podemos derrotar fácilmente a Musan. Jeje, eso sería maravilloso. ¿Significa eso que esta era caótica está finalmente terminando? Kagaya colocó su mano sobre el hombro ligeramente nervioso de Kiriya antes de mirar hacia Asuka. Asuka, como el primer pilar en despertar la marca, ¿tienes alguna experiencia para compartir? Asuka frunció el ceño, pensando cuidadosamente. Ya había discutido la marca con el cuervo del señor y con Kyojuro Rengoku antes, pero nunca habían llegado a una conclusión completa.
Sin embargo, después de presenciar a Hiyu despertar aparentemente la marca a través de un efecto de contagio, sintió que ahora tenía una dirección ligeramente más clara. Sospecho que la experiencia cercana a la muerte del señor Tomioka esa noche desencadenó una intensa respuesta emocional en su corazón. La primera vez que experimenté algo similar fue durante mi batalla contra la Luna Superior 3. En ese momento, lo único que sentí era que no podía perder. No podía caer. Él debería ser similar a mí. Por esa determinación tan intensa, la sangre comienza a arder y el corazón late tan rápido que casi explota, creando esa clase de explosión de poder. En cuanto a cualquier otra cosa, no lo sé. Eso es todo. Comparado con la explicación de Hiyu, la descripción de Asuka era ya mucho más detallada, pero aún era abstracta. Si tuviera que decir, durante ese tiempo, mi ritmo cardíaco probablemente superó las 200 latidos por minuto, agregó Hiyu. ¿200? Obana Iguro frunció el ceño. Bajo esa condición, los órganos internos de un humano ya deberían haber fallado. Los humanos no eran máquinas que pudieran simplemente reajustarse después de una sobrecarga. Con un ritmo cardíaco así, Tomioka, ¿tu cuerpo está realmente bien? Todos intercambiaron miradas, inseguros de cómo evaluar la explicación de Hiyu. Muichiro Tokito, quien había permanecido inexpresivo todo el tiempo, fue el primero en aceptar el concepto. Quizás este es el método de selección del cuerpo. Si lo resistes, despiertas la marca. Si no puedes resistirlo, mueres. Sus frías palabras hicieron que la tímida Mitsuri se tapara la boca. Incluso el sereno Gyomei presionó en silencio sus palmas juntas en oración. Aunque la atmósfera ya se había vuelto pesada, Kagaya continuó hablando, su tono volviéndose aún más serio. Hay una cosa más que deben entender. Si despiertan la marca, significa que su fuerza vital está siendo empujada a su límite absoluto. Ganarán un poder que supera al de los demonios, pero no habrá vuelta atrás. Aquellos espadachines que despertaron la marca. Ninguno de ellos vivió más allá de los 25 años.